Muy buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta transmisión en vivo que estamos teniendo de nuestro tercer culto devocional, aquí desde el Templo Evangélico Alianza. Sean todos bienvenidos. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar juntos en esta mañana. Vamos a ponernos en pie, comenzando alabando a nuestro Dios con la doxología y gloria demos al Padre. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos, alabad. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy, habrán de ser eternamente. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer los versículos 53 al 58. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 53 al 58. Leemos la palabra del Señor alternadamente y con toda reverencia. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por el gozo de poder estar aquí en tu casa, congregados para alabarte y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que significa estar en tu santo templo, para juntos poder recibir tu palabra y tener comunión todos contigo, y, Señor, poder crecer en el conocimiento de tu verdad. Padre, oramos en este día de manera especial por nuestro país, nuestras autoridades, Señor. Ten misericordia de ellos y que tu santo evangelio llegue a sus corazones y ellos también puedan ser salvos. Asimismo, oramos por estos días de violencia y de delincuencia en que, Señor, parecería que no hay nada que frene esto, pero sabemos que tú puedes hacerlo, Señor. Clamamos, ten misericordia de nuestra nación y de nuestra ciudad. Asimismo, nos acordamos de nuestros hermanos que están enfermos y de manera especial oramos por nuestro hermano Manuel Crespín, suplicando que pongas tu mano de poder sobre su cuerpo, y también por nuestra hermana Azucena Rivadeneira. Suplicamos, Señor, que tu gracia sea sobre ella, sanándola, y si te place, tú la levantes, Señor, para gloria de tu nombre. Y ahora, Padre, disponemos nuestros corazones para deleitarnos en la alabanza y en la meditación de tu palabra. Acompáñanos, Señor, te lo rogamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Sean bienvenidos, mis hermanos, a nuestro tercer culto devocional. Es una bendición poder estar juntos en este tiempo que tendremos para nuestro Señor. Y yo le animo a disponer su corazón, dejar atrás cualquier tropiezo, cualquier dificultad y ponerlo en las manos de nuestro Dios para que este sea un tiempo especial, una ofrenda de alabanza y meditación en su santa palabra. Vamos a comenzar este tiempo y lo haremos con el himno número 17,
en nuestro himnario. Alabemos a nuestro Dios con el himno Santo, Santo, grande, eterno Dios. Santo, Santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande Capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, Santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, Santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, Santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Vamos a cambiar de posición, puestos en pie, mis hermanos. Entonemos el himno 26 y digamos en esta mañana que nuestra alabanza es dedicada para nuestro Señor. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, himno 26. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado,
por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En estos momentos vamos a dar unos importantes anuncios para la congregación. Queremos seguir invitando a los hermanos a continuar siguiéndonos a través de las transmisiones que tenemos en la plataforma YouTube los días lunes y miércoles de 20 a 21 horas, mis hermanos. Así es, los cultos de estudios bíblicos lunes y miércoles a partir de las 20 horas en nuestra plataforma de internet de YouTube. También queremos hacer un anuncio especial. Dios mediante, este martes 1 de diciembre tendremos un culto especial de acción de gracias de la Sociedad de Damas Testigos Voluntarias, celebrando los 90 años de fundación de esta sociedad. Dios mediante, este programa comenzará a las 17:30 aquí en el salón principal. Así que mis hermanas están todas invitadas para venir a este culto especial de acción de gracias en agradecimiento para nuestro Dios por los 90 años que en su misericordia tiene nuestra sociedad de damas. Están cordialmente invitadas todas. También queremos recordar, por disposición del COE, que las baterías sanitarias del templo no están disponibles durante los servicios dominicales. De antemano agradecemos su comprensión y asimismo tomar las previsiones del caso. Y un breve recordatorio acerca de los protocolos que ustedes conocen: el acceso por las partes laterales. Una vez finalizado el culto vamos a permanecer sentados para que se nos indique el orden de salida. Asimismo, el distanciamiento, uso de mascarilla y gel desinfectante, y teniendo en cuenta que una vez finalizado el programa, mis hermanos, y saliendo del templo, no podemos quedarnos en los exteriores. Y sobre todo, como decimos todos los domingos, damos gracias a nuestro Señor por su misericordia, por permitirnos estar aquí y tener cada uno de estos tiempos maravillosos aquí en el templo, y asimismo quienes nos escuchan a través de estas transmisiones. Para nuestro Señor sea siempre la gloria y la alabanza. Vamos a continuar entonando en estos momentos un himno para nuestro Señor, el himno 77 en nuestros himnarios. Entonemos juntos este hermoso cántico y digamos: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Himno 77. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal.
entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar un hermoso himno de la vida cristiana, el himno 212, titulado En la mansión do Cristo está. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Seré muy triste estar allí, muy lejos sí del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos de su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mayor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y en estos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios con el tema Temor a la muerte. Escuchemos. Creo que este año ha sido un año que podríamos llamarlo el año de la muerte, porque ha alterado completamente todo y ha sido marcado fuertemente por la muerte. El año pasado, en estos tiempos, lo único que sabíamos nosotros es que había una epidemia en China. Nunca nos imaginamos el alcance que esto llegaría a tener. Y toda la información que nosotros teníamos era muy escueta.
Se nos decía, por ejemplo, que las únicas personas vulnerables con esta enfermedad eran los adultos mayores que tenían enfermedades catastróficas o preexistentes, así que nos confiamos. Me parece que ningún país estuvo preparado al 100% para contener el avance de esta enfermedad y nosotros no fuimos la excepción. Definitivamente alteró nuestra tranquilidad el hecho de ver las noticias, personas haciendo fila fuera de una farmacia para comprar medicina y de pronto caían muertos por el asunto de esta enfermedad. También creo que causó mucha angustia ver en las noticias cadáveres en las calles, contenedores llenos de cadáveres, cementerios colapsados que nos decían a viva voz que no teníamos control sobre lo que estaba pasando. Y esto, por supuesto, generó una preocupación honda en el corazón de todos nosotros, de manera especial los que vimos pasar de cerca a esta enfermedad y sus consecuencias. Escuchar que nuestros vecinos morían, que familiares morían o estaban contagiados, empezó a generar cierta ansiedad en nosotros que se convirtió en estrés. Creo que en algún momento llegamos a pensar que podíamos morir. Y por esa razón algunos llegaron al punto de no querer salir definitivamente de sus casas, no moverse a ningún lado, y no los culpo porque esta enfermedad y sus consecuencias eran graves, gravísimas. Así que todos experimentamos en algún momento temor a la muerte, temor a la muerte. Y esto cada vez se fue acrecentando más y no se encontraba solución alguna. Es que todos nosotros en algún momento tenemos que enfrentarnos al temor a la muerte. Y créanme, desde pequeños, siendo muy niños, enfrentamos este miedo. No sé si ustedes alguna vez lo pensaron, pero a mí me rondaba la idea cuando era muy pequeño de qué podría suceder si papá o mamá morían. No sé si alguna vez pensó eso usted siendo un niño, pero yo no quería que mamá muriera. No quería que eso sucediera porque eso generaba miedo en mi corazón, pensar en estar desprotegido sin el amparo de mis padres, eso me provocaba mucho miedo. Así que la muerte nos va visitando con su temor desde que somos muy pequeños. Y por supuesto, en este año la cosa se volvió mucho más fuerte y creo que en muchos generosos sobra. En esta semana ha recrudecido el temor por la muerte, ya no tanto por el COVID, sino por el avance implacable de la violencia delincuencial. Es una situación caótica lo que se está viviendo en nuestro país. Por robar un celular se reciben 2 o 3 disparos y nos estamos convirtiendo en una tierra de nadie, en una ciudad sin control. Afecta esto la vida nuestra, pero por supuesto, estamos comiendo en un restaurante y no sabemos en qué momento ingresan. Cuando vemos que una moto se acerca donde nosotros estamos, sentimos esa angustia del temor. Y por supuesto, tiene razón. Hemos visto por los noticieros cómo la delincuencia campea en nuestros días y no tiene quien la controle. Y pensando en esto, queridos hermanos, vino a mi mente el tema de esta mañana, el temor a la muerte, el temor a la muerte. Y vamos a ver rápidamente el origen, el fruto de ese temor y, por supuesto, cómo vencer este temor. Y si hablamos de orígenes, tenemos que remontarnos al Génesis, capítulo 2, donde encontramos una advertencia solemne de parte de Dios para con Adán y Eva, capítulo 2 de Génesis. Leo versículos 16 y 17, dice la Escritura: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Una advertencia solemne de parte de Dios para el hombre, en la que se menciona por primera ocasión desde que el hombre es creado que va a morir. Y que la muerte está vinculada a un acto de desobediencia al que nosotros conocemos como pecado. La advertencia fue solemne y lo que compone esta advertencia es muy serio. Primero, no pretender desafiar a Dios, no pasar por alto los preceptos de Dios, lo que Dios determina. Y la consecuencia de hacerlo, por supuesto, es un castigo severo, la muerte. Pero vemos nosotros en el capítulo 3 que esto no fue suficiente ni para Adán ni para Eva, sino que se atrevieron a desafiar la orden de Dios y, movidos por la curiosidad de la tentación, resuelven probar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en el capítulo 3 vamos a ver cuál es la consecuencia de esa desobediencia. Capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Por primera vez encontramos la mención de la muerte y la mención del miedo. El miedo es un arma poderosa, créanme, porque el miedo puede paralizar a una persona. El miedo puede frenar, puede detener, pero fíjense dónde se origina realmente el miedo. Y el miedo que nosotros experimentamos cuando somos niños por la ausencia de los padres y por pensar qué podría suceder si ellos mueren, está vinculada a esta naturaleza que como esencia conlleva el pecado. Entonces, partamos de eso. Ahora, el apóstol Pablo habla sobre esta consecuencia cuando en la carta a los Romanos, él nos dice que la paga del pecado es la muerte. Abramos nuestras Biblias en Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice Pablo, porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más se lanza esta advertencia que proviene de la Sagrada Escritura, inspirada por Dios, que nos invita a pensar en esto. Creer en el Señor Jesucristo es sinónimo de vida y la vida trae tranquilidad y confianza a nuestra alma, pero el desafiar los preceptos, las ordenanzas de Dios conlleva la muerte, y la muerte en sí genera cierto temor inexplicable en el corazón de los hombres. Y el apóstol Santiago, hablando de esto, nos describe cómo es el proceso del pecado y de la muerte. Santiago capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice la Escritura, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de ese apetito natural por lo malo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Primero se lo maquina, se lo experimenta en las sensaciones más naturales del ser humano, y luego concibe el pecado, y dice aquí, una vez siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso. Somos tentados por la debilidad de esta naturaleza contaminada por el pecado. Somos atraídos, somos seducidos por el pecado. Pero hay una gran diferencia entre maquinar y concretar. El pecado puede dar vueltas por nuestra mente, por nuestra cabeza, pero no necesariamente eso significa que debe consumarse, y hay que tener cuidado con eso. Hay personas que me dicen, pastor, yo creo que ya estoy mal del todo porque he tenido malos pensamientos, y yo les animo a pensar esto. Esos malos pensamientos deben quedarse en el concepto de pensamientos y jamás consumarse. Y lo que podemos hacer es confesar esos pensamientos delante de Dios, renunciando a toda forma pecaminosa de pensar,
para evitar que esos pensamientos, una vez generados allí en nuestra mente, se consuma el pecado que ha sido impulsado por ellos. Porque una vez que se consuma el pecado, o sea, que lo malo que yo pensé lo hice, esto a su vez da a luz la muerte. Y eso es lo que genera angustia y desesperación en aquellas personas que han vivido una vida de pecado, de enemistad con Dios, de desobediencia a Dios, de manera especial cuando se enfrentan a la muerte. Miren, en abril del 2016, ese día nefasto del terremoto que sufrimos aquí en el Ecuador, era interesante la actitud de la gente esa noche. Ver a las personas aquí, alrededor de la iglesia, gritando desesperados, clamando a Dios que tenga misericordia y ordene que se detenga el movimiento de la tierra. Verlos arrodillados en la calle nos da a nosotros la clara evidencia de que el hombre tiene una conciencia espiritual que lo vincula al Creador. Y en ese sentido, sabe que tarde o temprano comparecerá, estará delante del Creador sin ninguna excusa para ser juzgado, como dice Hebreos, por el Señor. Está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Hay una conciencia, hay algo en el ser humano que le da testimonio de esa realidad. Y cuando llega al borde, al umbral de la muerte, tiene miedo de morir. También el desconocer lo que hay más allá genera temor en los hombres frente a la muerte. Es que no sé qué va a pasar. Y por esta razón algunos se han dedicado a decir, no hay nada más allá de la muerte, todo es en esta vida. No tiene sentido perder el tiempo pensando en lo que va a suceder después de la muerte si no hay nada. Y he escuchado a más de uno en cierto tono de soberbia decir, ¿acaso alguien ha estado allá y nos pueda decir qué fue lo que pasó? La respuesta es sí. Hay alguien que estuvo muerto, resucitó, volvió a esta tierra para darnos testimonio de la realidad de la eternidad, y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Y Él dejó testimonio claro en su santa palabra para que nosotros tengamos oportunidad de vida y no de muerte eterna. Ahora, queridos hermanos, este temor que se experimenta primero por la esencia misma de una naturaleza caída, este temor que se origina en ese proceso del pecado y en el desconocer la realidad de qué hay más allá, provoca en el ser humano tres cosas. Primero, esclavitud. Esclavitud. Mire cómo se refiere el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Señor Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, o sea, su muerte, al que tenía tiempo pasado el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, definitivamente se debe libertar a quien se encuentra prisionero. Y aquí habla de librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay tres temores que son muy comunes en nuestro tiempo y parece mentira, pero uno de ellos es el temor a la oscuridad, el temor a la oscuridad, a las tinieblas. He escuchado a personas que con angustia me han dicho, pastor, no sé qué hacer, pero no puedo dormir con la luz apagada. Yo apago la luz y no puedo dormir, siento miedo. Y estas personas viven esclavizadas a una lucecita.
porque es necesario que en su cuarto por lo menos haya una ventana por donde pueda entrar la luz, y en su defecto pues tienen una lamparita de luz tenue que les permita por lo menos tener algo de visibilidad. En cierta ocasión hablé con alguien que me decía: yo duermo con el televisor prendido, pastor, porque no puedo conciliar el sueño sin el televisor. Y esto es terrible, porque es una forma de esclavitud. Necesito una luz, y si no hay la luz no puedo dormir, y si no hay algo de ruido no puedo dormir, porque tengo miedo. Y es difícil, créanme hermanos, es difícil que esa persona supere ese miedo. El segundo miedo, el miedo de una mujer hacia su esposo violento. Oiga, ese es un miedo que paraliza. ¿Cuántas mujeres han sido frenadas psicológicamente por el miedo a un esposo violento? No tienen relación con sus familiares, no pueden sonreír en la calle, no pueden vestirse de tal o cual forma porque tienen miedo de la reacción violenta de su esposo. Y es un miedo esclavizante que paraliza, que aún después de muerto, esa mujer sigue cautiva al miedo de lo que su esposo le dijo que no hiciera. Es terrible cuando una persona puede imponer ese tipo de temor sobre otra persona. Y el tercer miedo que esclaviza, queridos hermanos, es el miedo a la muerte. Este miedo tiene una particularidad, hace que las personas evadan a toda costa el tema de la muerte. Cambiemos de tema, hablemos de otra cosa más bonita, pastor, hablemos de la vida, hablemos de lo precioso que es vivir. Pero hermanos queridos, tenemos que hablar de la muerte, indefectiblemente, tenemos que hablar de la muerte porque es una realidad nuestra. Tarde o temprano tenemos que morir. Hablemos del tema. Cuando una persona tiene miedo a la muerte, queridos hermanos, vive en tal esclavitud que llega a puntos escalofriantes, como por ejemplo, en México se celebra el culto a la Santa Muerte y se hace un altar en las casas con calaveras, con huesos y cosas por el estilo, rindiéndosele culto a la Santa Muerte. Es un culto escalofriante. Tuve la oportunidad de conversar con una misionera que trabajó en México por años y me decía: Miguel, es una cosa realmente espantosa. Las personas ese día se visten de calaveras y celebran a la muerte. Es un acto un tanto morboso. Pero ¿por qué irnos tan lejos? Aquí en nuestro país, el 2 de noviembre, las personas pasan todo el día de manera rara en el cementerio. Sienten cierto compromiso de estar ese día allí. Por eso muchas personas reclamaban que en el último 2 de noviembre no podían ir al cementerio porque estaban cerrados por ordenanza. Porque también hay personas que rinden culto a los muertos y van al cementerio, y me ha tocado ver en provincias de nuestro país que las personas ese día van al cementerio con comida. Van llevando una pequeña vianda, van llevando frutas y se sientan allí en el cementerio junto al sepulcro de su familiar y comen y conversan. Y es más, allí en la sierra hace años supe de que las personas dejaban viandas de comida en la noche. Después de haber comido todos, ellos dejan allí una vianda, por si acaso tengan hambre. Y en la mañana regresan y al no encontrar nada, uy, ha estado con hambre. Pero no se olviden que en el cementerio hay panteoneros y hay gatos. Pero hermanos, esto se ha vuelto algo tan severo que las personas viven mortificadas. Tengo que ir al cementerio, tengo que ir al cementerio. ¿So pena de qué? Si no voy al cementerio, si no pongo una velita y le rezo, ¿qué pasa? Esa noche, eso sí saben, eso no hay que enseñarles. Lo manejan bien, Eso no es esclavitud. Nosotros nos podemos reír aquí, hermanos, pero he estado en hogares donde las personas viven aterrorizadas por los muertos. Así que, miren, hermanos,
El temor a la muerte genera esclavitud. Esa persona no experimenta tranquilidad, no experimenta libertad. Vive aterrorizada por el tema de la muerte y todo lo que ella conlleva. El temor a la muerte también produce ansiedad, que fue lo que vivimos en esta pandemia en los días más duros. Una ansiedad increíble, tan fuerte que las personas sentían que se asfixiaban. Y por supuesto, en algunos casos la presencia del COVID generaba ansiedad, pero en otros casos, personas que estaban sanas sin haberse contagiado tenían sensaciones de asfixia por la ansiedad, porque tenían miedo a morir. Y eso no es nuevo. Miremos un momento en el Antiguo Testamento el caso de un gran hombre de Dios que experimentó este temor de manera severa. Primer libro de Reyes, capítulo 19, primer libro de Reyes, y esto es algo interesante de analizar, porque este era un gran hombre de Dios, y aún los grandes hombres de Dios pueden tener sus momentos de flaqueza emocional y espiritual. Miremos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, si no te mando a matar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Está bien pedirle eso al Señor? Cuando veíamos a Jonás entendimos que esa no es una buena petición, porque el único soberano sobre nuestra existencia es el Señor. Así que Elías es llevado a un momento tan fuerte de ansiedad por el temor a la muerte que se atreve aún a hacer una petición un tanto fuera de lugar. Señor, quítame la vida. Porque el temor a la muerte va generando tal presión a nivel de pensamiento y de corazón que la persona empieza a desear morirse. Se cansa. Elías se cansó de luchar contra esto y cuando le dicen que lo van a matar empieza a huir. Y esto es algo que siempre ha dado vueltas por mi mente porque es un hombre que ha desafiado a los profetas de Baal y a los sacerdotes de Acera, ha pedido fuego del cielo y fuego del cielo le fue concedido como testimonio de que Dios estaba con él, y frente a la amenaza de la muerte, Elías huye y está angustiado, está desesperado. Frente a la realidad de la muerte es interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo reacciona ahí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, leo a partir del versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que el Señor Jesucristo, frente a la muerte misma, tuvo angustia en su corazón. ¿Sabía lo que iba a pasar? Por supuesto que sabía lo que iba a pasar. Él tenía conocimiento total, pero como dice Hebreos, para experimentar lo mismo que nosotros experimentamos y ser un sumo sacerdote satisfactorio en totalidad para llevar nuestra angustia, Él padeció también nuestra angustia. ¿Cómo vencemos este temor, mis amados hermanos? Porque este temor es real. Este temor lo vencemos a partir de 3 actos claros. Primero, conocer. Es importante el conocimiento de la verdad para que el pensamiento esté fortalecido y sustente por completo nuestro estado de ánimo. En segundo lugar, hay que confiar. Definitivamente, si hay algo que combate el temor de cualquier naturaleza, es confiar en lo que es más grande que nuestro temor. Y tercera cosa importante, hay que tomar una decisión.
Entonces veamos, ¿cuál es el conocimiento que nosotros debemos tener en nuestra mente que va a gobernar nuestro pensamiento y nuestras emociones? ¿Cuál es ese conocimiento? Abramos una vez más nuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Leo lo que dice la Escritura, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay, ¿qué cosa? Temor. Otra vez, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, volvamos nosotros a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y veamos el amor de Dios ejecutado en la obra de Cristo en el Calvario. Miren lo que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Con qué propósito? Mire usted y ponga atención a esto, querido hermano. Si es posible, subráyelo para que cuando el temor a la muerte pretenda apoderarse de sus pensamientos y de su corazón, usted tenga de dónde asirse para soportar esos ataques. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo vino a vencer al que tenía el imperio de la muerte. Cuando yo sé esto, tengo la victoria en mis manos. ¿Por qué razón? Porque Cristo en mí es esperanza de gloria. Así que si Cristo vino a esta tierra a morir por mis pecados, padeciendo las cosas que yo he padecido, Él tiene poder para llevarme a mí, como dice el apóstol Pablo, de triunfo en triunfo sobre el temor a la muerte, porque Él me ha amado. Ahora, queridos hermanos, fijémonos un momento en lo que leíamos al principio en esta mañana, en la primera carta a los Corintios, pensando en el conocimiento que debe fortalecer nuestro pensamiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 53. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Es necesario. Es necesario que usted y yo muramos. Usted y yo tenemos que morir. ¿Para qué? Para apropiarnos de esa herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Es necesario. En ninguna parte de la Biblia dice que oremos para que no muramos. En ninguna parte de la Biblia dice que oremos para que no nos enfermemos. La Biblia dice que oremos para que el Señor nos sane. Pero las enfermedades y la muerte están ligadas a este cuerpo de humillación, a este cuerpo de muerte. Así que no vamos a poder eludir esa realidad. Tenemos que morir. Usted y yo vamos a morir, créame. A veces me da la impresión de que nosotros también queremos huir de esa realidad. Y no nos gusta eso. Pero usted va a morir. Prepárese. Yo voy a morir. Yo voy a morir y debo estar preparado. Miren, hermanos queridos, esto es algo que debemos manejarlo bien. ¿Por qué? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren, el conocimiento de lo que Cristo hizo sobre nosotros, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, cómo venció a la muerte, cómo Él ha
llegado a este punto de que podamos entender que nos es preciso morir para poder apropiarnos de todas esas promesas eternas. Cuando yo entiendo esto, queridos hermanos, ya la cosa cambia. Y puedo pensar de esta manera: estoy listo. Ya ven, Señor. Hace unos años atrás conversaba con un querido hermano, Alfredo Romero. Ya en sus últimos días tuve la oportunidad de visitarlo y sentarme con él una mañana a conversar, y me decía: yo no sé qué pasa, moviendo sus manos así, yo no sé qué pasa. Le digo: ¿qué sucede, hermano? ¿Qué le molesta? Es que no me vienen a ver. Es que no me vienen a ver. Yo no sé qué pasa, pero yo ya quiero que el Señor me mande a ver. Quiero irme a mi casa. Él hablaba como ese niño que ya está cansado de estar en la calle y dice: ya quiero irme a mi casa. Y él me decía: quiero que el Señor me mande a ver. Cuando uno tiene ese conocimiento de la eternidad y del efecto de la cruz de Cristo sobre su vida, uno puede enfrentar la muerte con ese criterio. Si es lo único que falta para que mis ojos vean al Rey. Eso habla de la segunda cosa importante que tenemos que hacer, queridos hermanos, y es confiar. Confiar. En medio de esta pandemia, en medio de esta violencia que se ha desatado, hermano, tenemos que confiar en el Señor nuestro Dios. Y quiero leer con ustedes una porción que es muy conocida por todos en Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Lucas 23, 42 y 43. Miren cómo dice la Escritura: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel ladrón que estaba al lado del Señor, arrepentido, mira a Jesús de Nazaret y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es confianza. Usted y yo debemos confiar al nivel de ese hombre. Ese hombre mira a su costado y lo que se encuentra es a un crucificado, un condenado a muerte, pero hay algo que trasciende la visión física y es la visión espiritual. Este hombre puso su fe en él en ese momento crucial, en ese momento en que lo único que esperaban era morir, ya no había escapatoria, y en ese momento mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo lo mira y con ternura le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó con los hermanos que partieron durante esta pandemia? Se cumplió esta palabra en ellos. Ya están con el Señor en el paraíso. Queridos hermanos, hay que tener esa confianza para poder hablar como habló Job en medio de su prueba, en medio de su tribulación. Allí en el libro de Job, capítulo 19. Este es uno de mis textos favoritos. Job, en medio de su angustia, dice en el versículo 25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo voy a temer a la muerte si cuando mis ojos se cierren por última vez en esta tierra, se volverán a abrir para ver a mi Rey? A mi Rey. He de ver a Dios. Versículo 27, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque todo esto que nos circunda, queridos hermanos, nos amenaza con sus temores, yo sé que si eso llegase a suceder, que si llegase a morir, mis ojos verán al Rey. ¿Lo cree usted? Por esa razón el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, texto que es muy conocido: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que nos llena un poco de temor el hecho de contagiarnos, porque no quisiéramos pasar la amarga experiencia de esta enfermedad. Pero queridos hermanos, si lo peor llegase a suceder,
Ya está, hermanos. Cristo murió en la cruz del Calvario para que cuando nosotros cerráramos nuestros ojos por última vez, disfrutemos de esa santa presencia de Dios. Qué palabras tan maravillosas las de Job. Yo sé que veré al Rey. ¿Y usted? ¿Lo sabe? ¿Está seguro que usted va a ver al Rey? Porque eso es lo que va a disipar el temor. Y la tercera cosa que debemos hacer es tomar una decisión. Porque si usted todavía tiene miedo a morir, leíamos hace un momento en la carta de Juan, es que no ha sido perfeccionado en el amor. De allí que lo que tenemos que hacer es esto, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, leo versículos 8 al 11, Romanos 10 del 8 al 11, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer, pues. Decisiones, tome la decisión de una vez por todas, ponga su fe en el Señor Jesucristo, porque tarde o temprano la muerte tocará nuestras puertas y tendremos que estar preparados. Ponga su fe en el Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida. ¿Y por qué esto no avergüenza? Oh, esto es hermoso, hermanos. Abramos la Biblia en Juan capítulo 11, Juan capítulo 11. Leo versículos 25 y 26. Dice así la Escritura, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque, cosa terrible, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pregunta el Señor, ¿crees esto? ¿Cómo podemos enfrentar este temor? Pues con estas palabras, pues mis amados hermanos. Cuando yo decido creer en el Señor Jesucristo, mi fe no es avergonzada, mi esperanza no trae vergüenza. ¿Por qué razón? Porque he puesto mi confianza en el que tiene el poder para vencer la muerte y de hecho la ha vencido, porque Él es la resurrección y la vida. Y aunque esté muerto, viviré con Él por la eternidad. ¿Crees esto? Amado hermano, esa es la fe que nosotros profesamos. Esa es nuestra fe. Y hermanos amados, esa fe es la que nos ha acompañado hasta el día de hoy. ¿Y por qué es necesario que esta fe esté fortaleciendo mi pensamiento? Porque hermanos, este año nos ha demostrado una gran verdad. Que las cosas que vienen no son buenas. Que los tiempos son malos y yo debo estar preparado en todo momento porque no sé cuándo sea mi turno, pero debo estar preparado, Y la mejor forma de estar preparado, queridos hermanos, es viviendo esa fe en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él ha vencido a la muerte y qué gloriosas palabras las de Apocalipsis y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. La muerte arrojada al lago de fuego ardiendo, dice Apocalipsis capítulo 20. La muerte arrojada a la condenación eterna. Ya no hay más poder en la muerte para los que están en Cristo Jesús. Por supuesto, queridos hermanos, para los que amamos la vida, siempre la muerte genera cierto temor. Pero al saber que Cristo triunfó sobre la muerte, permítame decirle esto, yo puedo estar confiado. Y si estoy confiado, avanzo, no me detengo, no permito que el temor a la muerte me paralice. No puedo permitir que el temor a la muerte se apodere de mi libertad en Cristo Jesús. Por eso estamos aquí en esta mañana. Porque hemos vencido el temor a la muerte. Uy, pastor, ¿y si nos contagiamos después de esto? Y nos contagiamos, pues. ¿O no está su nombre inscrito en el libro de la vida? Si su nombre está inscrito en el libro de la vida, sepa usted
que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Entonces, queridos hermanos, afiancemos nuestro corazón cada día más en la palabra. Invirtamos tiempo en conocer todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y dediquémonos los años que nos queden por vivir a vivirlos intensamente en el amor y en la fe de aquel que dijo que volvería por nosotros. Y los muertos en Cristo, queridos hermanos, resucitarán primero. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de su palabra en esta mañana. Y en estos momentos quiero invitar a los hermanos encargados de la recolección de los diezmos y las ofrendas. Pueden hacerlo en estos momentos. Y mientras los hermanos hacen esta actividad, vamos a entonar juntos el himno 323 en nuestro himnario. A Jesucristo ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando hayas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando hayas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. De pie, mis hermanos. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando hayas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por tu preciosa palabra, porque tú tienes poder para levantar nuestro ánimo cuando el temor a la muerte acecha nuestros pensamientos. Y Padre, quiero rogarte por aquellos que aún viven bajo la esclavitud del temor a la muerte, porque en este día les resplandezca el Evangelio de Cristo, y que ese precioso amor que echa fuera el temor sea derramado sobre sus corazones, y vengan a los caminos de Cristo, y puedan vivir los años que restan con la seguridad de que al morir veremos al Rey. Gracias, Padre, nos encomendamos en tus santas y poderosas manos, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier.
doquier.